Hay un jugador en el Mundial 2026 al que millones de personas odian con una intensidad que resulta casi irracional cuando conoces su historia completa. Un jugador al que los medios de comunicación han convertido en el villano perfecto del torneo, al que las redes sociales destruyen con cada partido y cuya carrera ha sido construida sobre la base de una narrativa pública que tiene muy poco que ver con la realidad de lo que ocurrió. Hoy, en el Mundial sin bombo, vamos a contarte esa historia real. Y es muy posible que cuando terminemos, tu opinión sobre él haya cambiado completamente. Suscríbete si te atreves a escuchar la versión que nadie te ha contado. El fútbol necesita villanos. Los necesita del mismo modo que las películas de Hollywood los necesitan. Los villanos dan estructura a la narrativa, simplifican los conflictos complejos en términos que todo el mundo puede entender y, sobre todo, dan a los aficionados del equipo contrario un objeto concreto sobre el que proyectar su frustración y su antagonismo. Los medios de comunicación deportivos, que viven de la atención y la emoción de sus audiencias, saben perfectamente que un villano bien construido genera más clics, más debate y más tiempo de pantalla que cualquier historia de superación o de talento puro. Y por eso, cuando aparece un jugador con las características adecuadas, ya sea por su carácter, por sus declaraciones, por su historia personal o simplemente por haber tomado decisiones que resultaron incómodas para determinados actores con poder mediático, la maquinaria de construcción del villano se activa con una eficiencia que resulta aterradora para quien la observa desde fuera. La construcción de un villano futbolístico tiene una lógica casi mecánica que se repite con pocas variaciones cada vez que el sector mediático decide que alguien merece ese rol. Primero se establece el hecho fundacional, una declaración polémica, una decisión controversial, un gesto en el campo que puede ser interpretado de forma negativa. Ese hecho fundacional no tiene por qué ser especialmente grave. Lo que importa es que sea suficientemente ambiguo como para poder cargarlo de significados negativos y suficientemente visible como para que la audiencia lo recuerde. A partir de ahí, todo lo que ese jugador hace o dice pasa por el filtro de la narrativa del villano. Sus éxitos se minimizan o se atribuyen a factores externos. Sus errores se amplifican y se presentan como confirmaciones de su carácter defectuoso. Sus declaraciones se descontextualizan de forma sistemática para que encajen en el relato preestablecido. Y su vida personal, sus relaciones, su origen y su historia previa se escudriñan en busca de cualquier elemento que pueda añadir capas adicionales al personaje negativo que se está construyendo con su nombre y su imagen. El jugador del que hablamos hoy pasó por exactamente ese proceso. La historia que los medios no te contaron sobre este jugador empieza mucho antes del hecho fundacional que lo convirtió en villano. Empieza en una infancia en condiciones de pobreza real, en un barrio donde el fútbol no era una opción de ocio, sino una vía de escape de una situación social que no tenía muchas otras salidas. Empieza en un contrato que firmó a los 16 años, cuando era un niño que no tenía ni la experiencia ni los recursos para entender lo que estaba firmando, y que lo vinculó durante 7 años a condiciones que los sindicatos de jugadores europeos habrían impugnado sin dudarlo. Lo que el mundo vio como arrogancia era en realidad la respuesta de una persona que había sido sistemáticamente maltratada por instituciones que deberían haberla protegido y que había aprendido que la única forma de sobrevivir en ese entorno era construir una coraza de confianza que desde fuera podía parecer soberbia, pero que por dentro ocultaba una inseguridad y una vulnerabilidad que jamás aparecería en ningún titular. Hay una última dimensión especialmente significativa, su relación con su propia selección. Cuando un jugador tiene conflictos con su propio cuerpo técnico, la maquinaria mediática que lo convierte en villano encuentra en esa tensión interna un combustible adicional que aviva el fuego durante semanas. Los desacuerdos sobre su utilización táctica se filtraron a los medios a través de fuentes anónimas y construyeron una narrativa sobre su carácter difícil que encajaba perfectamente con el personaje que los medios ya habían decidido que era. Si esta historia te está sorprendiendo, suscríbete porque todavía no has escuchado la mitad. El papel de los medios de comunicación deportivos en la construcción y el mantenimiento de la narrativa del villano alrededor de este jugador merece un análisis específico, porque ilustra algo que va mucho más allá de un caso individual.
Los medios deportivos de mayor audiencia tienen intereses económicos directos en mantener la polarización de la audiencia, porque la polarización genera engagement, y el engagement genera ingresos publicitarios. Un jugador que genera odio masivo es, desde el punto de vista de los modelos de negocio de los medios digitales, un activo extraordinariamente valioso. Cada vez que ese jugador comete un error, cada vez que hace una declaración que puede interpretarse negativamente, el máquina de contenido que se ha construido alrededor de su figura se activa y genera millones de visualizaciones. Nadie en esa cadena tiene un incentivo económico para contar la historia completa, para dar contexto, para señalar que el personaje público que se ha construido con ese nombre no tiene mucho que ver con la persona real. Las redes sociales han multiplicado este fenómeno hasta niveles que hace 10 años habrían parecido imposibles. El jugador del que hablamos hoy recibe amenazas reales, ha necesitado protección de seguridad en algunos torneos y ha declarado en entrevistas privadas que hay momentos en que el odio que recibe amenaza su bienestar mental de forma genuina y profunda. El jugador más odiado del Mundial 2026 es un ser humano, con una historia, con un contexto, con decisiones que tienen explicaciones que van mucho más allá del titular fácil y del meme de turno. No te pedimos que lo quieras, no te pedimos que lo admires. Te pedimos que la próxima vez que veas su nombre en una pantalla, recuerdes que detrás de la narrativa del villano hay una historia real que alguien decidió que no merecía ser contada. En El Mundial sin Bombo contamos esas historias, las que incomodan, las que complican el relato simple, las que te hacen pensar. Suscríbete, activa la campana y comparte con alguien que solo conoce la versión oficial. Y visita @elbombodelmundial 2026 para el homenaje a Manolo, el del bombo, y el libro Manolo, el del bombo por 9,95 €.